sentido y cambiando un poco del tema, una pregunta, pues algo que me decía una persona y me quedó la pregunta. Eh, pues, ¿cómo es el sistema de pensiones que propone Gustavo Petro? Y si es verdad que él usaría como los recursos para inversiones, pues que como que el gobierno considera pertinentes, o sea, usar como libremente las cotizaciones de las personas. Mira, hasta el año 90 Ujú. el sistema pensional en Colombia era uno solo, que se daba a través del Seguro Social, que estaba fundamentado en tres aportes: el patrono, el trabajador y el Estado. Ujú. Ese sistema quebró. Yo no estoy tan seguro de que haya quebrado, pero ese sistema lo desvirtuaron sin mejorarlo, porque a mi juicio es un sistema bueno. Es decir, es una sola bolsa a donde concurren el patrono, el trabajador y el Estado. Pero ¿qué sucede en un país como Colombia? Es que los que trabajan en Colombia o tienen trabajo formal, en el mejor de los casos es el 30% de la población. Entonces, ¿qué haces tú con el 70% restante? Entonces, muchos dicen que lo asuma el Estado. ¿Y el Estado de dónde saca la plata? Si es gente que no puede aportar ni por ella misma ni tiene ningún patrón. Entonces, todos esos recursos los tendría que aportar el Estado. Entonces, fíjate que lo que había era problemas estructurales en un sistema que es bueno, pues eso fue creado en Alemania en el siglo XIX, el sistema de seguro social, que es tripartito, son tres los que concurren, cada uno, entre más tenga, cada uno pues más pone, y al final, después de determinado tiempo de trabajo y de semanas de trabajo y edad, pues la persona se pensiona producto de lo que acumuló en ese fondo. Uh-huh. Así está pensionado tu papá, tu mamá, mi abuelo, mi abuela, mi papá. Muchísima gente se pensiona así. Pero en el año 90, creo yo, lejos de buscar fórmulas para que ese sistema funcionara, en la medida en que debía ser un sistema universal, porque hay mucha gente que no está dando cuota, lo que hicieron fue privatizarlo. ¿Y qué significa privatizarlo? Con el engaño de que los privados sí son capaces de dar recursos. ¿Por qué? Dicen los privados. Primero que todo porque ellos no son corruptos. Segundo porque al tú ahorrar en un fondo privado, eso se coloca en función del rendimiento que genere ese fondo privado y los bancos saben generar rendimientos, lo cual también es falso. Los bancos distribuyen entre los dueños dividendos, pero no, pues el crédito bancario es barato. Y los bancos utilizan el crédito que ellos tienen en qué? Pues en negocios de ellos, no en bienestar público, porque es un negocio, no es una acción pública. Yo te insisto tanto en diferenciar lo público de lo privado. En lo privado prima el interés mío, personal, llámeme como me llame, en generar una ganancia. En el sector público prima el interés colectivo, es que haya equidad, que haya justicia social. Entonces lo que se hace es un fondos privados que además que empiezan a funcionar con qué idea. Y es que Gonzalo Jiménez se afilia a un fondo privado, paga su afiliación, el empleado el empleador, perdón, que lo contrate, paga otra cuota. Producto de esas dos sumatorias, se va generando un ahorro que generaría unos rendimientos y que después de un determinado tiempo eh, le permitiría a usted pensionarse. ¿Qué pasa? Que entonces se crean esos fondos privados, pero se mantiene el fondo público. El fondo público no se liquida en todo. Entonces, al fondo público, ¿quién es el aportante principal? El Estado y la persona que trabaje producto de su trabajo. Entonces se mantienen, son dos fondos, el público y el privado. Fíjate que funcionan de manera distinta, porque el público funciona es en relación, eh, digamos, el que da la plata es el Estado. Y en el cambio del privado, el que da la plata es el empleador, que puede ser hasta el mismo Estado. Es decir, el Estado es el que le paga al privado la cuota que le corresponde al empleador. En todo caso hay dos fondos. Entonces, para entender mejor esto, te voy a poner ese ejemplo. Yo me afilié a un fondo privado en el año, hasta el año 2002, me afilié a un fondo privado, cuando me obligaron a afiliarme.
porque yo antes tenía unos bonos, había acumulado unos fondos, unos bonos para pensión, pero por mi trabajo en el sector público. Entonces, cuando me obligan a afiliarme a un fondo privado, eso es obligado. Entonces yo me afilio ahí y empiezo a ahorrar. Y ellos empiezan con este sistema que te digo, yo ahorro y quien esté empleando a mí aporta la otra parte. Cuando empezó la pandemia, se estaba por cumplir mi edad. Yo estaba por cumplir 62 años. Entonces voy a averiguar cuánto tengo ahorrado. Tengo 60 millones de pesos ahorrados. Después de 30 y pico años de trabajo. 60 millones. ¿Eso me alcanzaba para pensionarme? No. Para pensionarme necesitaba 250 millones. Entonces solo tenía la edad y tenía uno. ¿Qué pasaría si yo me quisiera pensionar con eso? ¿Qué me devuelven esos 60 millones? De a 100.000, de a 200.000, pero no tengo pensión. Fíjate, en este momento la realidad monda y lironda es que muchísima gente no tiene pensión, porque no tiene el ahorro suficiente para pensionarse. ¿Yo por qué me salvé? Porque lo que yo tenía en el sector público fue tan grande que al mandárselo al privado subió mi valor de pensión, entonces ya me pude pensionar con una pensión pequeña, un poquito más grande de la mínima. Pero yo, que soy un afortunado entre muchísima gente que no tiene esa misma fortuna que yo tuve, llamémoslo así. Sí. Pero ¿qué cosas empezaron a pasar? Cuando declararon la pandemia, en un solo día de pandemia, a mí me quitó ese fondo privado 30 millones de pesos. Pues porque los bancos funcionan así. Si tú funcionas es en función, valga la redundancia, de la rentabilidad. Entonces yo te digo, Margarita, usted metió esta plata aquí a este ahorro, pero resulta que los intereses cayeron, hubo decrecimiento de los rendimientos. Tú porque seguramente no te has metido nunca en inversiones bancarias y ojalá nunca lo hagas. Pero el que se mete en una inversión bancaria corre esos riesgos. Y entre más jodido sea uno, pues más riesgos corre. Pues el que tiene muchísimo dinero tiene seguros, no va a sentir ningún problema. Pero yo, harto que me costó el ahorro y me quitaron 30 millones por la pandemia, que porque cayeron las tasas de interés en el mundo y todo eso, me robaron 30 millones de pesos. Y me salió una pensión pequeñita. Pero yo soy la excepción. Entonces lo que propone Petro, punto uno, ¿qué propone Petro? Que todos tengamos una pensión. No solo Gonzalo Jiménez, no solo fulano, no solo sutano. Que todos tengamos una pensión. Dos, para responder esta pregunta. ¿Con el sistema actual todos podemos tener pensión? No. Por lo que te acabo de explicar. No. Te pongo otro ejemplo. Una persona que gane 10 millones al mes, más o menos ahorra cada mes 600.000 pesos. Por un año son 7 millones. Ganándose 10 millones. Ahorra solo 7 millones al año. 7 millones 200. En 20 años de trabajo ahorraría solo 140 millones. Eso no le alcanza para pensionarse a una persona que gane 10 millones. Entonces, ¿qué estará pasando con el resto? Entonces, fíjate, la cuestión de Petro es, uno, todo el mundo tiene derecho a una pensión. Dos, ¿cómo la tiene? Respuesta de Petro. La plata, como no va a alcanzar para darle a todo el mundo la pensión mayor del salario mínimo, los 5 millones, los 3 millones, él dice, un rasero mínimo es de medio salario mínimo para todo el mundo, de pensión. Es decir, que nadie se quede sin pensión en Colombia y como mínimo gane medio millón, independiente de si ahorraste 6 centavos, 3 pesos, 4 pesos. ¿Esa plata de dónde sale? De los que están cotizando ahora. Es decir, si yo me pensiono ahora es porque tú estás cotizando. Cuando tú vayas a pensionarte también, alguien que está, Gonzalito, va a empezar a ahorrar. Entonces funciona, por eso se llama un sistema de pilares, es decir, funciona como una cadena. El que está cotizando aquí posibilita que el que se pensiona aquí disfrute de su pensión y se va corriendo. Y en esto interviene el sector público. ¿Cómo interviene el sector público? Que es lo que falsifican también de Petro. En la medida en que el sector público da los recursos que normalmente da para la pensión,
Hola. Pero destinados a pensiones, Ajá. que es lo que dicen, bueno, no va a quitar la plata de las pensiones, no, se va a destinar a las pensiones, al contrario, es para que todos tengan pensión. En cambio, en un fondo privado la plata sí te la utilizan para hacer carreteras que se caen. Puentes también. ¿Ves? Sí. Entonces, es incierto lo de los fondos privados, que fue lo que pasó en Argentina. En Argentina lo que llamaron el tal corralito es que la mayoría de los fondos privados hicieron inversiones que se cayeron y la gente se quedó sin su plata, se la robaron. Y el Estado luego tuvo que reponerla. Y eso le significó más gasto al Estado. Entonces, no sé si quedó clara la idea, pero lo que propone Petro es no eliminar los fondos privados, sino que el mayor grueso de los recursos que fluyen para pensiones vayan a pagar pensiones. Y que si la gente quiere seguir ahorrando adicionalmente en el fondo privado, pues lo haga. Es que así funciona esto. Es decir, si tú tienes tanta plata que ya tienes derecho a una pensión, pero aparte de eso puedes ahorrar por tu cuenta 1.000.000 más, hazlo. Pero te estoy diciendo, eso, fíjese que una persona que puede ahorrar 1.000.000 es porque gana muchísimo. Y eso al final de cuentas en 20 años le va a dar apenas 240 millones. Lo mínimo para ganarse un mínimo. Entonces, ¿dónde va a estar lo más fuerte o dónde está lo más fuerte de la propuesta de Petro? En mantener un sistema pensional con dos actores, privado y público, donde el fuerte sea el público porque está orientado a hacer universal la pensión, empezando por un salario mínimo para todo el mundo, mientras que el sector privado lo que está es castigando a un montón de gente que nunca va a tener pensión, aprovechándose su platica, poquita, mucha, lo de los pobres. Son hartos, claro, haya 50 pobres que no tengan ahorro suficiente, eso para un bancario es hartísima plata, pero para cada persona eso no es nada, no alcanza, no es suficiente, eso es todo. Esa es la propuesta así pues de... Y es que recordaba que la persona que me comentaba esto citaba incluso a Argentina como un caso en el que un sistema como el que propone Petro no funcionaría, pero pues lo que te estoy entendiendo es que allá fue distinto. Que haya robado la plata. Pero ahí era un sistema privado. privado. Y el que tuvo que ir a, pues, como el impuesto famoso 4 por mil, que empezó fue como un impuesto 2 por mil, que fue que los bancos quebraron, ahí perdió plata montones de gente. ¿Y qué fue lo que hizo el Estado? Crear un impuesto para que todos le paguemos el robo de los bancos, todos. Y lo mantuvieron, luego ahora en día lo mantienen siendo un impuesto regresivo. Pero ¿eso qué sentido tiene? Sí. Que había que revisar ese impuesto. En eso quizás sea lo único que medio tiene razón Rodolfo Hernández, que propone acabar con los impuestos, pero una cosa es proponer y otra cosa es hacerlo. Sí. Bueno, tío, pues muchas gracias por este tiempo. Pero